le vamos a dar al tratamiento. ¿Ya? Acá en el tratamiento yo quiero que me prestes mucha atención, ¿sí? El asma, uno lo tiene que tratar no solo al proceso de broncoconstricción, sino al proceso de inflamación. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Y yo quiero que te des cuenta acá. ¿Qué hay en el asma? Va a haber broncoespasmo, va a haber hipersecreción mucosa, ¿ya? Y broncoespasmo y edema de mucosa. ¿Pero por qué se produce esto? Uno, porque va a haber broncoconstricción, que es lo que vemos, ¿no? Por eso hay sibilantes, el bronquio se hace más pequeño. ¿Pero por qué? Porque hay una inflamación crónica que hace alergias. Inflamación crónica. Y mientras tú no trates la inflamación crónica, el paciente no va a mejorar. ¿Ya? Les comento, antes, ¿cómo se trataba el asma? ¿Cómo fueron los primeros tratamientos de asma? Primero con hierbas, ¿no? Pero después con adrenalina. ¿Por qué adrenalina? Porque acá los bronquios tienen unos receptores. Chicos, ¿alguien sabe cómo se llaman los receptores adrenérgicos del bronquio? Los receptores del simpático del bronquio que broncodilatan. Los receptores del simpático de los bronquios que broncodilatan. Y si me dicen los del parasimpático que broncoconstriñen, mejor incluso. ¿Cuáles son, chicos, los receptores de la vía aérea que broncodilatan? Por ahí más o menos deben recordarlo. Receptores de la vía aérea que broncodilatan, chicos. Del sistema nervioso simpático. ¿Qué es el salbutamol? Así tienes que recordarlo, ¿ya? Beta 1, beta 2, claro, muy bien, John, excelente. Por ahí todavía están despiertos, muy bien. Tú tienes que recordar esto, ¿ya? Beta 1, beta 2, beta 3. Beta 1, corazón. Beta 2, bronquio. Beta 3, tejido adiposo. ¿Hay más sitios? Sí, pero sobre todo quiero que te acuerdes esto, ¿ya? Entonces, este es el beta 2. ¿Y cuál es el receptor? Y cuando tú lo actives, broncodilata. ¿Y cuál es el receptor del parasimpático? El parasimpático es, bueno, acá era beta 2, y el parasimpático es muscarínico 3. Y cuando lo activas, broncoconstricto. ¿Ya? Entonces, ¿qué haremos en un asma? ¿No? ¿Qué harás tú en el asma? Ah, ya, pues Alexis, sí, voy a activar mi beta 2. Claro. Y más bien voy a bloquear, inhibir mi M3. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer en asma. Por eso el primer tratamiento, ¿cuál fue? Adrenalina, pues porque el beta 2 es adrenérgico. Pero imagínate poner la adrenalina para tratar asma. El paciente hacía, se abría su bronquio, pero taquicardia, arritmias, nerviosismo, hipertensión. Imagínate todo lo que hacía, temblores, hiperglucemia. Entonces, la adrenalina no se utiliza ya. ¿Ya? Eso sí es una actualización que hay en la guía. La adrenalina solo usar si el asma está asociada a una anafilaxia. Si no, ya no se recomienda adrenalina, ¿ok? Si hay anafilaxia y eso genera el asma, ahí usarlo, ¿ya? Entonces, luego, ¿qué hicieron los científicos? Vamos a crear algo que sea específico, más o menos específico. Los beta 2 agonistas, donde vamos a tener a los beta 2 agonistas, ¿ya? Los beta 2 agonistas. Agonistas a favor. Y vamos a tener los de acción corta y los de acción larga, ¿ya? Y los de corta, dos de acción corta que te acuerdas, el salbutamol, que algunos libros lo llaman albuterol, y la terbutalina. En nuestro medio también utilizamos fenoterol. ¿Ya? De acción larga, dos de acción larga. ¿Ya? Yo como me acuerdo los de acción larga, ¿ya? ¿Con qué haces que la carne de cecina o el pescado dure más tiempo? ¿Has visto, no? La ponen ahí, por ejemplo, la carne de cecina y lo cuelgan y le echan algo para que no se malogre. Igual echan al pescado, este pescado que es salado, ¿ya?
¿Con qué hace para que dure más tiempo? Con sal, ahí está, muy bien, conocedores de restaurantes. Entonces, tú te acordarás así, ¿ya? Tú te acordarás así. No, pero no, el pescado le echas formoterol, no. Esa va con otra parte de la mnemotecnia. Primero la del pescadito. Pescadito lo hacemos que dure con sal y ahí le agregas meterol. Sal, meterol. Entonces, cuando te pregunten beta 2 agonista de acción larga, sal, meterol. ¿Ya? Y ahora sí, la que dijo Diana. ¿Con qué haces que tu muertito, te acuerdas en segundo ciclo? ¿No? Ahí que tus biopsias ahí. ¿Con qué hacías que el muertito dure? Para el práctico. ¿Con qué hacían que el muertito dure? Le echaban formol, ¿verdad? Entonces, formo, claro, exacto. Claro, formol, ¿no? Entonces ahí formo y lo completas, terol. Entonces, esos son los de acción larga. No hay más. Hay otros, pero para EPOC sobre todo. Para asma se usan esos dos. Y para los de corte, el salbutamol, que ya lo conoces, y el fenoterol, yo te pediría que te acuerdes. Entonces te das cuenta. Y por mucho más se utiliza el salbutamol. Entonces te das cuenta de lo que vamos a utilizar. Ahora, si estamos en un paciente agudo, en crisis, que se muere, ¿usarás algo que demore en actuar o algo rápido? Algo rápido. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Salbutamol. Eso va a ser nuestra prescripción al paciente. Podría ser fenoterol, podría ser, pero salbutamol le vamos a dar. Esto de acá, los de largo, son para el... ¿Te acuerdas que te dije que hay un asma crónico que hay para evitar, así que vuelva a complicarse? Ya, ahí usas salmeterol o formoterol, ahí ya no salbutamol. Pero en este caso vamos a usar salbutamol. ¿Ya? Entonces, eso va a ser uno de mis tratamientos, ¿ok? Y está resaltado ahí. Ahora, yo también tengo que bloquear al M3, pues porque mi M3 me contrae. Yo lo bloqueo, va y M3, se abre el bronquio, ¿no? Entonces, listo. Igual, M3 hay acción corta y hay acción larga, ¿no? Entonces, antimuscarínicos, acá dice, antagonista muscarínico. Ya. Hay antagonista de acción corta y antagonista de acción larga. ¿Ya? Acá yo quiero que te acuerdes el de acción larga, ¿ya? ¿Has visto cuando vas y cuando ya te sientes viejo, ¿no? Dice, ya pasó, ya estoy en segunda década, esto no es posible, ¿no? Cuando ya te empieza tu crisis de existencia, cuando vas así a ver a tu familia y tienes un sobrinito y te empieza a decir, tía, tío, mi propina, ¿no? Y ahí uno se siente viejo, ¿no? Ya siente que vivió mucho, largo, es una larga vida, entonces te acordarás del tío tropio. Entonces, el antimuscarínico, el anti-M3, de acción larga es tío tropio. ¿Ya? Te acuerdas de tu sobrinita. Y el de acción corta, hipratropio. No hay más. El resto son para EPOC. Hipratropio, tiotropio. Ahora, tiotropio no lo usamos generalmente en asma. El que vamos a usar en asma es hipratropio. ¿Por qué? Porque estamos en una fase aguda, ¿no? Entonces, como estamos en fase aguda, va a ser bromuro. Generalmente este se le llama bromuro, pero ese es un componente. Bromuro de, lo más importante, hipratropio. Ya, no te olvides. Aquí le hablamos de acción corta, que dure 6 horas. Que dure más o menos 6 horas. Y acción larga, que dure 12 horas, más o menos. Larga, 12 horas. ¿Ok? Listo. Entonces ya sabes, ya conoces los fármacos. Beta 2 agonistas y anti-M3, antimuscarínicos. ¿Listo? Entonces eso va a ser nuestro manejo ahí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo atacamos a la inflamación? Linfocitos T2, T helper 2, eosinófilos, macrófagos, todo eso. Necesitamos antiinflamatorios, glucocorticoides, para las vías de la inflamación. Entonces, tendremos que borrar esto. Lo voy a poner más arriba, no te preocupes. Nosotros, te comento, cuando apareció el salbutamol, todos dijeron, ya bacán, ya ahora sí curamos el asma. Y los pacientes, al inicio bacán, ¿no? Pero luego salbutamol, taquicardia, temblor, hipocalemia, salbutamol, ya te volvieron los efectos adversos. Pero llegaban a los 40 años, toda su vida usando salbutamol. El bronquio llegaba fibrosado. Y se comportaba como un EPOC, o sea, ya no había reversibilidad. Por si acaso, si tú al asma no le tratas la inflamación, el bronquio, ¿qué pasa en inflamación crónica? Quinto ciclo, inflamación crónica, va con fibrosis,
Entonces el bronquio se fibrosa, ya no se va a volver a abrir, se queda así como el EPOC. El EPOC, el bronquio ya no se abre. Entonces acá igualito. La complicación es esa, que a largo plazo el bronquio no se abre y prácticamente es un EPOC, prácticamente. Entonces uno tiene que atacar a estas células inflamatorias con antiinflamatorios. Pero no le vas a dar AINES, ¿ah? Por si acaso, si tú le das antiinflamatorios no esteroideos, le das más asma. Ya no te olvides esto. El AINE, por eso el asmático no debe estar tomando naproxeno, no. El AINE aumenta o puede ser el desencadenante de la crisis. Tienes que darle un antiinflamatorio esteroideo. ¿Cuál? Los corticoides. Los corticoides. Y acá uno tiene en corticoides, vamos a tener varios tipos, ¿ya? Varios tipos de corticoides. Pero lo que yo quiero que te aprendas es que hay vía oral, que va a ser el más usado, prednisona, ¿ya? Vía endovenosa, donde está la metilprednisolona. O también puede ser la hidrocortisona. Más utilizamos la hidrocortisona, entonces para no confundirte, la hidrocortisona es otro, solo que es más débil, hidrocortisona. ¿Ya? Y vamos a tener los inhalados, o sea, como el salbutamol, igualito, también hay. Y ahí sí, dos importantes. Fluticasona y budesonida. Nada más quiero que te aprendas, solo los nombres que te estoy diciendo, por favor. Fluticasona, budesonide. Nada más, porque esos son los que usamos en asma. Vía oral, prednisona. El paciente está ya somnoliento, está grave, no puede hablar, ya está que vomita, ya mete el endovenoso, hidrocortisona. Entonces, estos de acá, solo lo usamos, solo se usan en las crisis, por favor. Antes, que le pasaba que al asmático, ya dijeron, se fibrosó el bronquio, pucha. No, ya tenemos que atacar la inflamación crónica. Le dimos AINE, más asma, no, tampoco. Hay que darle algo, un antiinflamatorio más fuerte, corticoides. Ya, todos los días, vía oral prednisona. ¿Qué pasa, chicos, con el uso crónico de los corticoides? ¿Qué síndrome te da? ¿Qué síndrome da por el uso crónico de corticoides? Cushing, muy bien, Diana, excelente. Cushing. Entonces, los niños hacían Cushing. ¿Ya? Y es bien feo ver eso, ¿no? En niños, imagínate. Entonces, los niños hacían Cushing. Y tampoco crecían, por si acaso. Ya te voy a hablar de los efectos de los corticoides. Cushing y tampoco crecían. Entonces, eso pasaba cuando dabas vía oral y endovenoso. En cambio, inhalado no. Inhalado no hay Cushing y solo los estudios dicen que no te afecta el crecimiento o si lo hace máximo 1 centímetro, nada más. Entonces, estos de aquí, los que son vía oral y endovenoso, ¿cuándo lo vas a dar? En la crisis. Te pueden preguntar eso en el examen. Estos de acá, te ponen hidrocortisona, te ponen prednisona. ¿Cuándo lo damos? Solo en la crisis. O sea, Alexis, en esta paciente, ¿sí vamos a darle? Sí. En esta paciente sí, de hecho. Y ya cuando se vaya a su casa ya estable, ya. Este es para el tratamiento crónico, el inhalado. Para el tratamiento crónico, porque no le da Cushing y el crecimiento casi no se afecta. Es para el tratamiento crónico. Al tratamiento crónico se le llama el tratamiento de mantenimiento. O sea, ahí voy atacando las vías. Ataqué, lo broncodilaté por 2 vías, aumentando beta 2, bloqueando M3 y le ataqué la vía de la inflamación. Con eso, chicos, 90% de pacientes se manejan. Hay un 5 a 10% que no se va a manejar con eso. Y vamos a utilizar otros fármacos. ¿Ya? Que, bueno, como estamos en crisis, estos fármacos ya no se utilizan acá en la crisis, pero te lo voy a mencionar. Hay otros fármacos, como los antileucotrienos, ¿ya? Los antileucotrienos también son otros fármacos
Por si acaso, en el asma lo que hace broncoconstricción son los leucotrienos, no la histamina. Entonces, crearon antileucotrienos y el más famoso es el Montelukast. ¿Ya? ¿Qué bloquea? Bloquea el receptor de leucotrienos. Pero eso se utiliza solo para el tratamiento crónico, el de mantenimiento, no en crisis. En crisis no lo utilizamos. Entonces, esta paciente no va a ir. Los que van a ir son los 3 resaltados. Va a ir prednisona, va a ir salbutamol y va a ir ipratropio, nada más. Antileucotrienos no. ¿Qué más? En el paciente crónico también le podemos utilizar fármacos que bloquean a la inmunoglobulina E, ¿no? Y eso se llama omalizumab. Ya ese es el 5% que no responde, le bloqueamos su inmunoglobulina E, porque esa es la que da al mastocito, ¿no? Omalizumab. Si hay en el Perú, por si acaso. O podemos bloquear que el mastocito se desgranule, porque es el que cuando se desgranula aparece el asma, ¿no? Entonces, eso se llama, son las cromonas, esos fármacos. Y ahí está el nedocromilo. ¿Ok? Pero eso es tratamiento crónico. Nedocromilo no lo utilizamos. Montelukast sí se utiliza con más frecuencias, pero está asociado a riesgo de depresión, suicidio incluso. Entonces, eso es el manejo del asma. Así es simple. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero ahí que aprendas. Y acá pues lo vamos a ver, ¿no? Vamos a bloquear el M3 con anticolinérgicos. Vamos a estimular el beta 2 con beta 2 agonistas, salbutamol y bloquear con leucotrieno. Por si acaso, ¿cuál es lo primero que se hace? Es este de acá. Si no responde o es moderado severo, este de aquí. Y siempre, siempre, siempre el corticoide. Siempre el corticoide, ¿ya? Entonces, siempre también va a ir el corticoide. Ahora tú dirás, ¿qué es mejor, vía oral o endovenoso? Vía oral, Alexis me ha dicho que es prednisona. Vía endovenoso me ha dicho que es hidrocortisona. Entonces, si yo lo veo más grave con el paciente, yo quiero que se mejore antes, le doy endovenoso. Antes se pensaba así, pero ahora se sabe que es igual. Entonces, ¿para qué le vas a dar endovenoso si con vía oral es prácticamente lo mismo? Más barato, más fácil. Entonces, esta es de elección. ¿Ya? Esta es de elección. Vía oral le vamos a dar a nuestra paciente, porque los estudios, y ahí te los voy a mencionar en eficacia, hablan que son iguales. Ahora, ¿cuándo le darías endovenoso? Pues, si es un paciente que está somnoliento, o sea, ya no puede masticar, ya está casi en hipoxia cerebral, ¿no? Un paciente hipotenso, un paciente con riesgo vital, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Pero si no, es lo mismo. Y hay otros fármacos que bloquean a la fosfodiesterasa, que es la teofilina. La teofilina ya no se usa. Hacía broncodilatación, ¿ya? Todavía no se usa, bloquea la fosfodiesterasa 4. Y este gráfico también es importante, aquí está la referencia, para que veas que cuando utilizas este inhalador, ¿ya? Presurizado, solo el 10 al 20% llega a los pulmones. El resto te lo deglutes y no sirve. 10 a 20, y eso depende de la técnica, o sea, tienes que enseñarle al paciente. ¿Por qué te pongo esto? Porque en esto tienes que ir a educación, cómo enseñarle al paciente. Eso va a ir tratamiento no farmacológico, educación de cómo utilizar los dispositivos. Y por esta razón también los corticoides no dan reacciones adversas. ¿Por qué? Solo 10 a 20% llega, el resto se digiere y ya no funciona. ¿Ok? Ahora, ¿este DFA 20% puede dar reacciones adversas? Sí. Por ejemplo, el corazón, por si acaso, tiene receptores beta 2. Entonces, cuando tú le das salbutamol, se va al bronquio, se va al corazón. El paciente hace taquicardia. ¿Puede llegar a hacer arritmia? Sí. Cuando le das demasiada dosis. ¿Cuándo hacía más arritmia? Cuando le dabas adrenalina. Antes le daban adrenalina. Ah, ya, pues ahí sí. Si le das adrenalina o le daban aminofilina también, arritmias. Ya, estos son los dispositivos como digo, nebulizador, ya no se utiliza tanto.
Generalmente vamos a usar cámara de inhalación. Te lo dejo para que veas ventaja y desventaja. No es tan importante aquí. Todo,